Amigos y amigas de Agenda Económica, en el pasado segmento, en el cierre, estábamos refiriéndonos a cómo viene un ritmo de desaceleración del crecimiento de la economía que se ha previsto en el marco macroeconómico en el contexto del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que al cierre del 2010 crecimos 7.8%, pero con un petróleo que rondó en promedio por debajo de los $80. Pero con unos precios internacionales del petróleo que hoy estaban por encima de $108, no se puede mantener un ritmo de expansión de la economía por encima de su capacidad, porque si no, ¿en qué se traduciría? En presiones inflacionarias, en presiones devaluatorias, en un desequilibrio de las cuentas externas, sobre todo reflejadas por el déficit de cuenta corriente, de manera que nosotros tenemos que mantener el ritmo de crecimiento sin afectar la inflación, sin afectar las cuentas externas, sin afectar la estabilidad relativa de la tasa de cambio. Por eso, de 7.8 en el 2010, se tiene previsto que vamos a crecer entre un 5.5 y un 6% en este año. Ahora, para ello, tiene que actuar la política monetaria en coordinación con la política fiscal, y esto se ha hecho a través de la revisión de las tasas, de la tasa overnight, que es la tasa que le paga el Banco Central a los bancos por el exceso de liquidez. Si esa tasa se mueve, se va moviendo la tasa bancaria, eso produce que se desacelere el crédito bancario, y de esa manera se va reduciendo las actividades. Pero no significa que no va a haber crédito, no significa que las tasas de interés se van a poner en niveles como llegaron antes del 2000 o en el 2008, porque el mismo gobernador señaló que salvo que se produzca una agudización extrema de las características del entorno externo actual, la política monetaria no va a ser tan restrictiva como lo fue en el 2008. ¿Por qué? Porque en esa ocasión, y ahí él hace un paralelismo, en el 2008 veníamos con un sobrecalentamiento de la economía, veníamos una economía que desde el 2005 estaba creciendo casi en 2 dígitos, un promedio de 7.5%, un crédito bancario que estaba creciendo en un 33%, duplicando el Producto Bruto Nominal, y todo ese tema en el contexto de la crisis global. Ahora la situación es mucho más moderada, por eso él anuncia ahí que la política monetaria se irá moviendo de manera neutral, gradual, deslizamientos de la tasa de interés, pero sin llegar a los niveles que se le colocaron en el 2008. Esto va a garantizar una menor canalización de recursos, pero sin desatender los requerimientos de los sectores productivos. O sea, la banca va a tener liquidez suficiente, asequible a un costo del dinero a través de la tasa, que responda a las necesidades reales de nuestros sectores productivos, pero sin ir más allá de lo que es nuestro ritmo potencial, Luis. Y eso ahí tú sabes bien por la parte externa, sí, y por la parte inflacionaria. En ese discurso se refería a la política monetaria que se viene implementando desde agosto del año pasado, cuando comenzó a reducirse o a tomarse medidas para aumentar un poco la tasa de interés. De esa época, o desde ese mes hasta hoy, la tasa de interés se ha incrementado en 225 puntos porcentuales, que es igual a un 2.25%. Y el propio gobernador anunciaba que estas son medidas previsoras de las autoridades para enfriar un poco la economía, porque nosotros estamos frente a un choque externo muy fuerte de precio del petróleo, de materia prima, y todo lo que se deriva a partir de ahí en términos de costo de transporte y todo lo que implica realmente el tema de los precios del petróleo. Entonces, en circunstancias como esa, la economía tiene que hacer los ajustes necesarios para amortiguar los efectos que pudieran derivarse en términos inflacionarios de una situación de esa naturaleza. Porque la inflación que te genera el precio del petróleo y las materias primas y todos los bienes importados es una inflación que es exógena a la economía dominicana. No puede ser monitoreada por las medidas internas o la política monetaria interna, porque tú la importas
del resto del mundo. Entonces, para eso tú internamente tienes que hacer los ajustes necesarios, porque a veces nosotros decimos, bueno, y sobre todo el sector productivo, se resiente cuando escucha o cuando ve que las autoridades monetarias están aumentando un poco el costo del dinero. Y en cierta medida uno lo tiene que entender, porque eso significa más costo de producción. Lo que pasa es que el empresario ve la economía en términos microeconómicos, en términos de lo que es su negocio, en términos de lo que es su empresa. Pero una autoridad monetaria tiene que ver la economía en términos generales, macroeconómicos, y tiene que tomar las medidas para evitar que los efectos que pueden derivarse de situaciones de esa naturaleza te afecten a la población y a toda la economía en sentido general, porque si bien es cierto que a ti se te aumentan los costos cuando sube la tasa de interés, también lo es que si es un proceso inflacionario, claro, el efecto es mayor. Y afecta a toda la población. Y afecta a toda la población, incluyendo es el peor impuesto. Incluyendo el hecho que implica, de lo que eso implica en términos de achicar el mercado de consumo para los propios productores. Sí. Entonces, esa es la visión que tienen que tener unas autoridades, y esto obviamente tiene que ir en consonancia o en coherencia con las políticas del gobierno central en términos fiscales. El presidente, cuando habló de la crisis externa y habló también de las medidas que se adoptarían para hacerle frente, recordemos que él dijo que en el último semestre del año pasado el gobierno tuvo que reducir sus gastos en más de 41.000 millones de pesos para poder ajustarse, para poder cumplir con los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y para poder quitarle ese empuje que venía teniendo la economía, de tal manera que pudiera adecuarse a lo que es su potencial, porque la verdad es que el nivel de crecimiento que venía experimentando la economía en el curso del año pasado con este entorno era demasiado elevado frente a un entorno tan difícil. Claro. Entonces la visión que tiene que tener una autoridad va en esa línea, o sea, tú no puedes ver ni tomar decisiones en cuestión de quejas o de reclamos de un solo sector. Tú tienes que ver la sociedad, tú tienes que ver el conjunto, tú tienes que actuar en función de todo lo que es la macroeconomía. Y la función de una autoridad monetaria, y así se ha hecho durante los últimos años, es precisamente mantener la estabilidad de precios. Pero no hacerlo después que el hecho ya está encima. No. Tiene que ser previsora la política. Porque mira hacia adelante la política monetaria. Tiene que medir, tiene que aplicar las variables para ir midiendo los efectos y para ir haciendo los cálculos y tomar las medidas a tiempo, porque después que llega un choque inflacionario, entonces ya es muy difícil. No, y con inflación no puede haber certidumbre para el inversionista local y extranjero para poder hacer sus planes de negocio. Y ahí ratificó nuevamente el gobernador del Banco Central el compromiso de las autoridades monetarias con preservar el control de la inflación, la estabilidad macroeconómica, y eso es fundamental, es el principal activo que tenemos como país. Y después, en otra parte del discurso, en la subsiguiente, fue analizando los principales indicadores de la actividad económica de esa pujante zona del Cibao y de Santiago. Y la verdad que uno se sorprende al entender, señores, que el 36% de los empleos que genera nuestra economía están ubicados en la región norte o Cibao. O sea que es una preponderancia, casi más de un tercio de los empleos de toda la nación están concentrados y generados en esta zona que es sumamente fértil y pujante. Y también el 62% de la producción agrícola del país se produce en esta zona. 22 de los 48 parques de zonas francas están ubicados también en esta región y específicamente, principalmente en Santiago, de manera que ahí los santiagueros, Luis, estaban, que no se cambiaban por nadie, sí, porque estaban viendo toda la preponderancia de lo que es su contribución a la actividad económica nacional. Los santiagueros siempre han hecho un justo reclamo en ese sentido. Ellos han pedido y han estado reclamando que se valore el potencial y la importancia que tiene su región en la generación del Producto Nacional de la Economía. Y yo creo que fue justo y fue muy importante que en esa ocasión las autoridades del Banco Central, los técnicos del Banco Central, hicieran una serie de ejercicios para ponderar
cuál es el impacto que tiene la economía de Santiago, sobre todo en estos últimos tiempos, porque es una economía que realmente se ha dinamizado tremendamente. Allí hay una serie de empresarios que están haciendo muchas inversiones y se nota, cuando tú llegas a Santiago, tú notas el movimiento, modernidad. Se ve la modernidad, sí, se ve la bonanza, o sea, del crecimiento. Entonces, esto es importante. Vi algo en el sentido del ahorro, o sea, del aporte, los depósitos de los santiagueros, y vi cuánto de esos depósitos se vendían, se invertían en la zona. Y me di cuenta de que en cierta medida la zona de Santiago financia al resto del país. Eso es verdad. Porque más de los depósitos, ellos invierten, o se invierten en la zona menos de lo que ellos colocan en el sistema financiero como depósito. Entonces eso quiere decir que esos depósitos de los santiagueros se están canalizando al resto de la economía, y tal vez en ese sentido habrá que hacer algo. Emularlos. Yo creo que eso es sumamente importante. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos.